Bienvenidos un día más a nuestro canal, vuestro espacio de chismes, noticias y salseo del mundo del espectáculo turco. Yo soy tu nombre y estoy súper emocionada de teneros aquí de nuevo. Como siempre, hoy os traigo un vídeo que sé que os va a encantar. ¿Por qué lo sé? Pues porque involucra a dos de vuestras estrellas favoritas, dos nombres que cuando se juntan hacen boom. Explota todo. Y sí, lo habéis adivinado por el título, vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Lleváis tiempo pidiéndomelo, lo sé. Los comentarios están llenos de queremos saber qué pasa con Hande y Kerem, ¿han vuelto? ¿Hay esperanza? Pues bien, hoy vamos a intentar desentrañar este misterio. No os voy a prometer verdades absolutas, porque ya sabéis cómo funciona esto del mundo del espectáculo, que a veces la realidad es más complicada que la ficción, pero sí que os traigo información fresquita, rumores jugosos y sobre todo, mucho análisis para que saquéis vuestras propias conclusiones. Así que preparad vuestras palomitas, acomodaos en el sofá y poneos cómodos, porque esto va a ser un viaje lleno de emociones, recuerdos y, quién sabe, quizás alguna que otra sorpresa. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos, porque siempre estamos al tanto de las últimas novedades de vuestras series y actores favoritos. Únete a nuestra gran familia de amantes del drama turco. Y ahora sí, sin más dilación, vamos al lío. Hoy nos sumergimos de lleno en el torbellino mediático que rodea a Hande Erçel y Kerem Bürsin. Dos nombres, una química innegable y una historia que, aunque parezca un cuento de hadas, ha tenido sus altibajos. Su romance, nacido en el set de la exitosísima serie Senkalkam, Love is in the Air, capturó la atención del mundo entero. No solo por la trama de la serie, que era adictiva, sino también porque la conexión entre ellos era palpable, traspasaba la pantalla. Eran Eda y Serkan en la ficción, pero también parecían ser Hande y Kerem en la vida real. Esa dualidad, esa capacidad de interpretar y vivir su amor tanto dentro como fuera del set, fue la chispa que encendió la llama de la obsesión mundial. Recuerdo perfectamente cómo Internet explotó cuando confirmaron su relación. Las fotos de sus vacaciones juntos en las Maldivas, las declaraciones de amor en redes sociales, las miradas cómplices en las alfombras rojas. Todo era perfecto. Parecían la pareja ideal, la que todos soñábamos tener. Su relación era un cuento de hadas moderno, un romance de película que nos hacía creer en el amor verdadero. Revistas de todo el mundo se peleaban por tenerlos en portada, las marcas los buscaban para campañas publicitarias millonarias, y cada uno de sus movimientos era analizado al milímetro. Era una locura, una Hande y Kerem manía que parecía no tener fin. Pero como en todo cuento de hadas, siempre hay un dragón que acecha, una prueba que superar. Y en el caso de Hande y Kerem, ese dragón se materializó en forma de presión mediática, agendas apretadas y quizás, también algunas diferencias irreconciliables. Porque, seamos sinceros, vivir bajo el microscopio es agotador. Cada discusión, cada gesto, cada mirada era interpretada y magnificada por los medios, añadiendo una presión extra a su relación. Su ruptura, aunque nunca confirmada oficialmente con bombos y platillos, fue un jarro de agua fría para todos sus fans. De repente dejaron de seguirse en redes sociales, las fotos juntos desaparecieron y las apariciones públicas se volvieron inexistentes. El silencio era ensordecedor, y los rumores sobre las razones de su separación no tardaron en aparecer. Algunos apuntaban a la incompatibilidad de agendas, otros a la presión de la fama y otros, más maliciosos, a terceras personas. Surgieron nombres, se tejieron historias, la maquinaria de la especulación se puso en marcha y fue imparable. La verdad, como suele pasar en estos casos, probablemente se encuentra en algún punto intermedio entre todas estas teorías. Quizás fue una combinación de todo, un cúmulo de factores que hicieron que la relación, que parecía tan sólida, se tambaleara y finalmente se rompiera. Pero aquí viene lo interesante. En los últimos meses han surgido rumores, más que rumores, señales, indicios que sugieren que podría haber una reconciliación en el horizonte. Y aquí es donde la cosa se pone jugosa. Vamos a analizar cada uno de estos indicios, desde los más evidentes hasta los más sutiles, para intentar descifrar qué está pasando realmente entre Hande y Kerem. Porque, seamos sinceros, la esperanza es lo último que se pierde, y muchos de sus fans siguen aferrándose a la idea de que su amor puede resurgir de las cenizas. Para empezar, hay que hablar de las coincidencias. Sí, esas coincidencias que nos hacen levantar una ceja y pensar, ¿será casualidad o causalidad?
Hace unas semanas, Ande fue vista luciendo un accesorio muy particular, un collar con un dije que muchos identificaron como un regalo de Kerem de hace años. ¡Boom! Las redes sociales ardieron. Los detectives de Internet se pusieron manos a la obra, analizando fotos antiguas y comparándolas con las nuevas, llegando a la conclusión de que efectivamente era el mismo collar. ¿Significaba esto que Ande seguía guardando objetos que le recordaban a Kerem? ¿O simplemente era un collar que le gustaba y no le daba mayor importancia? La verdad, no lo sabemos con certeza, pero el hecho de que lo llevara puesto desató todo tipo de especulaciones. Se crearon hashtags, se publicaron memes, se debatieron teorías, el collar se convirtió en el centro de atención de la Ande y Kerem manía. Otro indicio que ha alimentado las esperanzas de los fans es la actitud de ambos en redes sociales. Si bien es cierto que no se siguen mutuamente, algunos usuarios han notado que a veces dan me gusta a publicaciones de amigos en común o incluso comentan indirectamente temas relacionados con el otro. Son detalles muy sutiles, casi imperceptibles, pero que para los fans más acérrimos son señales inequívocas de que hay algo más que amistad. Es como un lenguaje secreto, un código que solo ellos y sus fans más dedicados pueden entender. Un me gusta a una foto de un atardecer, un comentario sobre la importancia de la amistad, todo es analizado y reinterpretado en clave Ande y Kerem. Algunos lo ven como una estrategia para mantener viva la llama de la esperanza, otros como simples gestos de cortesía. La verdad, nadie lo sabe a ciencia cierta, pero la especulación está servida. Además, hay que tener en cuenta que ambos han hablado en entrevistas recientes sobre la importancia del amor y las segundas oportunidades. Ande, por ejemplo, ha mencionado que cree en el destino, y que a veces las cosas tienen que suceder cuando tienen que suceder. Kerem, por su parte, ha dicho que valora mucho las relaciones pasadas y que siempre intenta aprender de sus errores. ¿Estarán enviándose mensajes subliminales a través de los medios? Es una posibilidad que no podemos descartar. Sus palabras son cuidadosamente elegidas, analizadas y reinterpretadas por los fans. Cada frase es diseccionada en busca de pistas, de indicios que confirmen sus esperanzas de reconciliación. Es un juego de espejos, un laberinto de interpretaciones donde la verdad se esconde detrás de las palabras. Pero ojo, no todos son flores y unicornios. También hay que ser realistas y tener en cuenta que Ande y Kerem son dos personas muy famosas, con agendas muy apretadas y con un pasado sentimental que, aunque bonito, también fue complicado. La presión mediática que sufrieron durante su relación fue enorme, y es comprensible que ahora sean más cautelosos a la hora de exponer su vida privada. La fama tiene un precio, y Ande y Kerem lo saben muy bien. Vivir bajo el escrutinio público constante es agotador, y es comprensible que quieran proteger su intimidad a toda costa. Una reconciliación, por supuesto, volvería a ponerlos en el punto de mira, y eso podría ser un factor determinante a la hora de tomar una decisión. También hay que considerar que ambos han seguido adelante con sus vidas. Ande ha sido relacionada con otros hombres, aunque ninguno de estos romances se ha confirmado oficialmente. Kerem también ha estado centrado en su carrera profesional, protagonizando nuevas series y películas. Es decir, no podemos asumir que están esperando el uno al otro con los brazos abiertos. La vida sigue y ellos también. Cada uno ha seguido su propio camino, construyendo su carrera y explorando nuevas relaciones. No podemos esperar que se queden anclados en el pasado, esperando a que el otro dé el primer paso. La vida es un viaje y cada uno tiene que seguir su propio rumbo. Sin embargo, la chispa sigue ahí. Y no lo digo yo, lo dicen los fans, los medios de comunicación y sobre todo, la historia que compartieron. Ande y Kerem vivieron un romance intenso y apasionado que dejó huella en sus vidas y en la de todos los que los admiramos. Es difícil olvidar algo así, y es comprensible que muchos deseen que su historia tenga un final feliz. La química entre ellos era innegable, la conexión palpable. Era como si estuvieran destinados a estar juntos. Y esa sensación, esa creencia en el destino, es lo que mantiene viva la esperanza de sus fans. Además, hay que tener en cuenta el factor Senkalkam. La serie fue un fenómeno mundial, y la química entre Ande y Kerem fue uno de los principales motivos de su éxito. Es inevitable que la gente los siga asociando y que desee verlos juntos de nuevo, tanto en la pantalla como fuera de ella. Las productoras lo saben, y es muy probable que estén intentando convencerlos de que vuelvan a trabajar juntos en algún proyecto futuro. Una segunda temporada, una película.
Las posibilidades son infinitas, y el público estaría encantado de verlos de nuevo en acción. La nostalgia es un arma poderosa, y las productoras lo saben muy bien. Reavivar la llama de Senkalkam sería un éxito asegurado, y la posibilidad de ver a Hande y Kerem juntos de nuevo en la pantalla es un incentivo irresistible para muchos fans. Pero volviendo al presente, ¿qué podemos esperar de Hande y Kerem? La verdad, es difícil predecir el futuro. Podría ser que simplemente sean buenos amigos que se tienen cariño y respeto. Podría ser que estén dándose una segunda oportunidad en secreto, lejos de los focos mediáticos. O podría ser que su historia haya llegado a su fin, y que cada uno siga su camino por separado. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que su relación, sea cual sea su estado actual, sigue generando expectación e interés. Hande y Kerem son dos estrellas que brillan con luz propia, y su historia de amor, aunque haya tenido sus altibajos, siempre será recordada como uno de los romances más bonitos del mundo del espectáculo turco. Su legado, la huella que dejaron en el corazón de sus fans, es imborrable. Y esa es la razón por la que su historia sigue generando tanta expectación, por la que seguimos hablando de ellos y por la que muchos siguen soñando con un final feliz. Y ahora, después de este análisis exhaustivo, me gustaría saber vuestra opinión. ¿Creéis que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Pensáis que su historia tiene un final feliz escrito? Dejad vuestros comentarios aquí abajo, me encanta leer vuestras teorías y opiniones. Y no olvidéis darle like a este vídeo si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos fans de Hande y Kerem y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, llegamos al final de este viaje por el mundo Hande y Kerem. Hemos explorado los momentos más icónicos de su relación, desde el flechazo en Senkalkam, hasta los rumores de reconciliación que circulan actualmente. Analizamos las coincidencias, las señales en redes sociales y las declaraciones que han hecho ambos, intentando descifrar si hay una segunda oportunidad en el horizonte. También hemos considerado los obstáculos que podrían impedir una reconciliación, como la presión mediática y sus respectivas agendas. Hemos buceado en las profundidades de su historia, intentando desentrañar los misterios que rodean su relación. Es importante recordar que al final del día, Hande y Kerem son personas reales con sentimientos reales. Su relación, como todas las relaciones, es compleja y privada. Lo que vemos en las redes sociales y en los medios de comunicación es solo una pequeña parte de la historia. Por lo tanto, es fundamental respetar su privacidad y no hacer juicios precipitados. Debemos recordar que detrás de la fama y el glamour hay dos personas que merecen respeto y comprensión. Su historia es suya, y solo ellos tienen derecho a decidir cómo vivirla. Independientemente de lo que depare el futuro para Hande y Kerem, su historia siempre será recordada como un cuento de hadas moderno que nos hizo creer en el amor. Su química en la pantalla y su conexión fuera de ella fueron innegables, y su romance cautivó a millones de personas en todo el mundo. Su historia es un ejemplo de cómo el amor puede surgir en los lugares más inesperados, de cómo dos personas pueden conectar a un nivel profundo y de cómo una relación puede inspirar a millones de personas en todo el mundo. Así que, como siempre, solo el tiempo dirá qué sucederá entre ellos. Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando de su trabajo y admirando su talento. Y por supuesto podemos seguir soñando con un final feliz para su historia de amor. Podemos seguir creyendo en la magia del amor y en la posibilidad de que las segundas oportunidades existen. Quiero agradeceros de todo corazón por haberme acompañado en este vídeo. Espero que os haya gustado el análisis y que hayáis disfrutado del recorrido por la historia de Hande y Kerem. Vuestros comentarios y apoyo son lo que me motiva a seguir creando contenido para este canal. Gracias por ser parte de esta comunidad de amantes del drama turco. Ahora, quiero saber vuestra opinión. ¿Cuál es vuestro momento favorito de la relación de Hande y Kerem? ¿Qué pensáis de los rumores de reconciliación? ¿Creéis que deberían volver a trabajar juntos en algún proyecto futuro? Dejad vuestros comentarios aquí abajo, me encanta leer vuestras ideas y teorías. No os cortéis y compartid vuestros pensamientos. Quiero saber qué pensáis, qué sentís, qué esperáis de esta historia. Y antes de despedirme, quiero recordaros que podéis seguirme en mis redes sociales, donde comparto noticias, chismes y actualizaciones sobre el mundo del espectáculo turco. Encontraréis los enlaces en la descripción de este vídeo. Allí podréis encontrar fotos, vídeos y contenido exclusivo que no encontraréis en este canal.
Y por último pero no menos importante, si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle like, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal para no perderos ninguno de nuestros vídeos. Activad la campanita para recibir notificación cada vez que subamos nuevo contenido. Vuestro apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoos las últimas novedades del mundo del espectáculo turco. Vuestro apoyo es el motor que impulsa este canal, y cada like, cada comentario y cada suscripción me anima a seguir creando contenido para vosotros. Muchas gracias por vuestro tiempo y vuestro cariño. Os mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, mis amores. Chao, chao. Además de todo lo anterior, podríamos especular sobre lo siguiente, siguiendo el estilo del canal ******. El papel de sus familias *****, cómo influyen sus familias en la posible reconciliación, eran cercanas durante la relación y han mantenido el contacto, ¿hay alguna presión familiar para que vuelvan a estar juntos? Sus amigos en común ¿qué dicen sus amigos sobre la situación? ¿Están actuando como mediadores? ¿Hay alguna fiesta o evento donde se hayan cruzado recientemente? El impacto en sus carreras ¿una reconciliación podría impulsar aún más sus carreras, o podría ser perjudicial debido a la presión mediática? ¿Les interesaría a las marcas volver a contratarlos como pareja? Los rumores de terceras personas si hubo infidelidades o terceras personas involucradas en la ruptura, ¿cómo influyen en la posibilidad de una reconciliación? ¿Han pedido perdón? ¿Han logrado superar esos obstáculos? Sus proyectos futuros ¿tienen algún proyecto en común en el futuro, alguna serie o película donde podrían volver a trabajar juntos? ¿Sería una oportunidad para reconciliarse? La astrología ¿qué dicen los astros sobre su relación? ¿Son compatibles según sus signos zodiacales? ¿Hay algún evento astrológico que indique una posible reconciliación? Esto es opcional, pero podría añadir un toque divertido al vídeo. Recuerda que todo esto es especulación, pero manteniendo el tono y estilo del canal, se pueden crear teorías y analizar los rumores con un toque de humor y drama, que siga el salseo.